Estamos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Buen día. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Ciencia en Sábado. Muchas gracias a quienes nos acompañan de manera presencial en el Museo UNAMUI, que estamos en el mero corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México, y gracias también a quienes nos acompañan en nuestras redes sociales en esta transmisión. Para quienes se integran por primera vez, Ciencia en Sábado es una actividad que tenemos mensualmente, una vez al mes, los sábados a las 12, invitamos a investigadores, investigadoras, a que nos compartan pues, su trabajo, sus líneas de investigación. Generalmente son temas muy variados, tenemos temas como en esta ocasión de bioética, pero hay temas de astronomía, de horticultura, en fin, como de una cantidad de temas y formatos también muy variados, formato de charla, de talleres, etc. En esta ocasión nos acompaña la doctora Jennifer Hincapié Sánchez. Ella es directora del Programa Universitario de Bioética de la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesora titular en la Facultad de Medicina de la UNAM, también es coordinadora de la maestría y doctorado en bioética del Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud del posgrado de la UNAM. Es doctora además en filosofía por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, tiene un magíster y es licenciada en filosofía por la Universidad del Valle de Cali, en Colombia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y desde 2022 cuenta con el nombramiento como representante del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México ante el Consejo de la Comisión de Bioética de la Ciudad de México. Es además escritora, cuenta con una importante cantidad de libros en español, también en inglés. Y bueno, entre esos títulos se encuentran Discapacidad y Salud Mental, Medicina en la Era Digital y Tratado de Bioética Médica. En fin, no le quito más tiempo y los dejo con la doctora. Muchas gracias. Gracias. Sí. Sí, vamos presidiendo. Yo creo que sí. Sin micrófono mejor. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos por estar el día de hoy. A quienes nos acompañan en redes sociales también les damos las gracias por sumarse a este gran proyecto que tiene el Museo de la UNAM, hoy conocido como Ciencia en Sábado, que lo que buscamos es aproximar las cosas que hacemos en la UNAM a la comunidad en general y mostrarles un poco las cosas que hacemos. El día de hoy me pidieron hablarles acerca de la bioética en términos muy generales y lo que quiero es que hagamos una plática interactiva, así que quienes estén en redes sociales pues vamos a estar leyendo sus comentarios, pero también aquí vamos a empezar. Entonces, como lo mencionaban hace un ratito, yo soy Jennifer Hincapié Sánchez. A lo largo de toda la presentación va a aparecer mi nombre y mi correo electrónico por si puedo apoyarles en algo en algún momento. Entonces, inicialmente me gustaría preguntarles lo siguiente. Si les dijeran que tienen la posibilidad de realizar cualquier experimento científico con animales o con seres humanos, ¿qué realizarían? ¿Tú qué realizarías? Pero, ¿con animales o con humanos? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué experimento? ¿O qué te gustaría probar con animales? ¿A los cuáles? A los mamuts. Revivir a los mamuts. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? María Esmeralda. María Esmeralda, ok. Entonces revivirías a los mamuts Y a los dodos. y a los dodos, ok. ¿Quién más? ¿Qué otro experimento harían? Ojo, cualquier experimento, el que se les ocurra, cualquiera. ¿A ti qué te gustaría investigar, qué te gustaría conocer? Tal vez la regeneración de tejidos, Ok. como, no sé, tal vez el cerebro, o tal vez el hígado, un riñón, Un brazo. un brazo. Una persona que pierda un brazo y que se le vuelva a nacer estaría interesante. ¿Alguien más? Otra vez la pregunta es, si tuvieran la posibilidad de hacer cualquier experimento con un ser humano o con animales, ¿qué realizarían? ¿Sí?
pregunta si los animales en peligro de extinción. Ok. ¿Alguna otra cosa en redes sociales? ¿Se animan? ¿No? A mí, por ejemplo, me gustaría, creo que sería interesante, poder hacer un experimento psicológico con los niños y dejarlos en una selva y si solitos, como si la crianza de los papás, serían capaces de construir sociedad. Eso sería interesante. ¿No? O pudieran sobrevivir. ¿Sí? ¿Sobrevivirías tú sin papás? ¿Sí? Ya sé cocinar. Estás más allá de bien. Pero va a haber frutas y yo sé hacer ensalada. Tengo ventajas. Exacto. Y aparte yo no quiero que maten a más animales. Así es muy bien. O sea, como la carne de res, pollo. ¿No comes? O sea, sí lo como, pero... Eso estás en crecimiento. Pero después no vas a poder elegir. Y eso es importante. Ok, pues ¿qué hace? Dentro de las muchas cosas que hace la bioética es justo hacernos este tipo de preguntas, ¿no? Cuestionarnos si las decisiones o lo que nosotros nos planteamos desde la ciencia puede ser correcto o no. Yo estoy segura que muchas y muchos de ustedes pues lograron pensar o imaginarse experimentos bastante complejos y hay muchos ejemplos a nivel internacional al respecto. Ahora, si yo les hiciera a ustedes la pregunta ¿qué es la ética? ¿Qué me responden? Para ustedes, ¿qué es la ética? ¿O en qué consiste? Pensemos un poco que alguien viene y nos pregunta, sí. Bueno, yo pienso que es un valor muy importante, porque es de alguna manera regir nuestra conducta o nuestro hacer. Así es. En base a pues no sé cómo decirlo. Sí, como a las normas y a la ley. En base al respeto, En base. a seguir de cuestiones. Sí. No dejarnos llevar nada más por mis intereses. Ok, eso es un punto muy importante, muchas gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿A qué les suena cuando hablamos de ética? Sí, a ti, ¿a qué te suena cuando te hablan de ética? Hacer un centro psicológico y pensar y reflexionar sobre qué hacemos los humanos, o sea, porque los humanos somos la plaga más grande y por eso ya estamos terminando con todos los animales. Ok, muchas gracias. Qué importante reflexión. ¿Alguien más? ¿A qué le suena la ética? ¿O qué decimos cuando le decimos a una persona es que usted es una persona ética? ¿Qué es lo que le estamos queriendo decir? Pues usualmente, incluso a mí, yo que soy bioeticista, Ok. cuando me preguntan qué es la ética, es bien complejo, porque porque al final de cuentas, al igual que la moral, pues son cuestiones muy subjetivas. Y entonces podemos decir que es lo más cercano, lo que nos acerca al apasionamiento filosófico, que es lo que nos acerca a la virtud. El buen pensar, ¿no? Podemos decir que el buen pensar, el buen actuar, digamos, conforme a las normas sociales que se construyen, pues, obviamente, a lo largo del tiempo. Okay. Eso pudiera ser una cuestión, un primer acercamiento de qué es la ética. Ok, pero se dan cuenta que cuando hablamos de la ética a veces se nos confunde con la moral. Si yo les pregunto entonces qué es la moral, para ustedes ¿cómo la podrían definir? Porque son dos cosas distintas. Si fueran iguales tendríamos una sola palabra para ellas. Y por lo regular lo relacionamos con ¿qué es una persona ética? Siempre le atribuimos muchas cualidades, por decir, es una persona muy responsable, es muy cuidadosa de su trabajo,
completamente diferentes. Y a veces incluso cuando hablamos de moral, podemos nosotros pensar que se trata del tema religioso. ¿Sí? Como los humanos y los animales no entienden lo que hacen, entonces pues, los animales deben ser más protegidos en el mundo. Por supuesto. Y además de proteger, es toda nuestra culpa y encontrar mi mamá y yo somos de muy buen corazón y protegemos pues, a los animales que nos lo necesitan. Y mi mamá rescató una perrita y ahora se llama Coco. Y es de Coco de corrientita, pero de todos modos la queremos. Lo importante es que les está haciendo compañía, ¿no? Qué buena acción han hecho ustedes, Coco. Y también mi papá, no es de ese corazón que dice, Platícale la historia de tu gato. es que yo tengo un gato llamado Max y también he rescatado, pero a mi papá no le gustan los animales, tiene un carácter pero muy fuerte, pero no tuvo corazón de abandonarlo en la vía rápida. Ok, y entonces quedó con ustedes. Sí, y también tenemos una perrita llamada Mika, Ajá. que también era abandonarla, pero yo tuve una situación medio difícil y me la regalaron. Ok, y entonces ahorita tienes a Coco, Mika Y Max, y el Max. gato, Oh. es el más flojo de toda la familia y más comelón. Ok, mira, qué divertido. Pero haces muy buenas acciones por los animales. Eso está bastante bien. Entonces, solemos pensar que la moral y la ética, más bien cuando las definimos, se nos confunden. Sí, las unimos. Las juntamos, ¿no? Y resulta que son completamente diferentes. La ética es la rama de la filosofía que se dedica al estudio sistemático de las acciones humanas que son realizadas, ojo, esto es muy importante, que son realizadas de manera libre, consciente y racional, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una acción que no ha sido realizada de manera libre o de manera consciente o de manera racional, la ética ya no participa allí, ¿sí? Yo sé que suena un poquito teórico, pero ya vamos a ver una aplicación de esto. Por su parte, la moral es el conjunto de normas y reglas que nos impone la sociedad. Entonces, ¿por qué la ligamos con la religión? Porque nuestra cultura, nuestra sociedad está fundamentada en la religión. Es decir, puede ser que haya personas que digan, yo no creo en Dios o no creo en la religión, pero nuestra cultura es cristiana. Y entonces eso hace que nosotros, por ejemplo, estemos limitados para no cometer delitos, ¿no? O no querer agredir a otra persona, no causar daño a otra persona, ¿sí? Entonces, la moral es el conjunto de normas y reglas que nos impone la sociedad y es lo que nos permite a nosotros poder convivir como una comunidad, ¿sí? Entonces, el derecho, las reglas del derecho están fundamentadas en la moral, ¿sí? Y entonces pensemos un poco ya en temas bioéticos. Porque hubo una época en donde algunos estados estaba legislado el aborto, o sea que estaba despenalizado el aborto, y en otros no. Porque no una ley general para todos que rigiera. Porque la cultura es completamente distinta, ¿sí? Y entonces hay países en donde el aborto está mal visto, pero hay otros países en donde está muy bien pensado, ¿no? Y entonces eso nos va a nosotros entender que la cultura efectivamente cambia y cambia de país a país. Piensen un poquito en las costumbres que tenemos en la Ciudad de México. Un ejemplo bien interesante, comer tamal en un bolillo. Qué cosa tan deliciosa, ¿verdad? Pero hace parte de nuestra cultura como chilangos, sí. O también chilaquiles en la calle. Los chilaquiles, o cuando hacen torta de chilaquiles. Ay, Dios mío. Qué O cosa tacos tan de buena. carne. Ajá, El exacto. puerquito con limón, con chilitos. Ay, Qué Dios mío. rico, qué rico. Qué rico. Pero entonces nos vamos a encontrar que en Morelia la costumbre es comer los gazpachos, que son sumamente... ¿No te gusta el gazpacho? La de fruta picada. No tiene queso.
Es buenísimo. Y el chilito. Es una aberración culinaria. No, es súper rico, es súper deli. Pero también ellos tienen como un aspecto cultural, los uchepos. ¿Sí? Aquí es difícil de conseguir los uchepos en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque nuestra cultura cambia. ¿Sí? Y entonces tenemos nuestra cultura fundada en el cristianismo, pero aún así, aunque seamos similares, hay muchas distinciones. Y eso hace que nuestra moral cambie. ¿Sí? Eso es muy importante que lo tengamos claro. Entonces, así como cambian las normativas, por lo menos en México, con respecto al aborto, de un lugar a otro, cambia también la cultura. Y esto pues nos lo va a regular la moral. Entonces, vamos a ver otro ejemplo interesante de cómo la moral son las normas que nos impone la sociedad. Entonces, pensemos un poquito. Ustedes van caminando o van conduciendo y se encuentran en un semáforo y el semáforo está en luz roja. ¿Qué hacen? Se detienen, ¿sí? Frente a una luz roja del semáforo, te detienes. ¿Por qué? Porque es una regla de Es una regla de tránsito. Las normas morales no las reflexionamos, ni las pensamos. O sea, vemos la luz roja, inmediatamente detenemos la marcha o detenemos el coche. ¿Sí? Inmediatamente. No hacemos una reflexión de lo importante que es nosotros detenernos porque podemos causar un accidente y nos pueden multar, y etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, la moral es esta imposición del semáforo en la luz roja. ¿Sí? Y la ética va a ser la reflexión de por qué yo tendría que hacerlo. ¿Sale? Sí, tú dime. Exactamente. Si vamos a la escuela y nos topamos con un perrito que va cruzando la calle y no hay semáforo, de todos modos detenemos. Pues sí. Sí, porque no puedes pisar el perrito. Ahí hay que cuidar. Pero si las personas, mi mamá y yo, apúrale, que vamos tarde. Pero los perritos, los humanos un segundo, pero los perritos, una eternidad. Ok, así me parece que está muy bien. Y me parece que está muy bien. Sí. Incluso hay una rama un poco extraña de la bioética que justamente dice, ¿no?, que la moral suele ser pavloviana. Sí, por supuesto. Te voy a poner un ejemplo. Ya les digo qué es lo que dice. Lo que ella está diciendo es que la moral responde a los estímulos que nos dan de afuera. Y entonces que nosotros actuamos con respecto a ciertos estímulos. Y les voy a poner un ejemplo de eso. ¿Alguna vez han ido a comprar aguacates? Sí. ¿Al tianguis o al mercado? Sí, Okay. qué rico. ¿Qué hacen para testear que los aguacates están bien? Los apachurran. ¿Y eso está bien o eso está mal? Mal. No está chido. No me debes. No debes. No debería. Exacto, porque si yo lo apachurro, el siguiente cliente no se lo va a querer llevar porque ya está apachurrado, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si yo estoy apachurrando un aguacate y alguien me dice, no? Probablemente me va a dar un infarto, porque yo sé que está mal hecho lo del aguacate. Desténlo, si van con alguna vecina, una amiga al mercado, pídenle que, o sea, va a estar probando los aguacates y regáñenla por tocar los aguacates y se van a comer. Entonces sí tiene esa reacción. ¿Sí? Mi mamá y yo primero compramos los aguacates, no importa en qué estado, y ya los abrimos llegando a casa. Ok. Y si están podridos los echamos a las plantas. Ok, pero entonces no los apachurran antes de comprarlos. Qué bueno, porque sí hay señoras como yo O sea, los que sí los apachurramos. apachurramos. Ok. Sí, está mal. Entonces, creo que este pudiera ser un buen ejemplo, el del semáforo, de cómo efectivamente tenemos dos posiciones. Entonces, cuando nosotros estamos pensados en el contexto de la ética, tenemos que reflexionar. Y cuando reflexionamos es porque pasamos dos veces por la razón, ¿sí? Dice, hay un autor inglés que se llama Jeremy Bentham, que si nosotros pensáramos 3 segundos las cosas antes de hacerlo, la realidad cambiaría. No necesitaríamos al derecho, no necesitaríamos policías, es pasar por la razón 2 veces. No ¿Sí? necesitaríamos semáforos. No necesitaríamos semáforos, por supuesto que sí. Les voy a poner un ejemplo interesante. Vamos a pensar que Patricio Estrello se está ahogando. Yo lo salvaría. Ok, entonces tenemos el primer ejemplo. No lo salvamos. ¿Esa es una acción correcta?
No. No. A estas acciones se les conoce como acciones contrarias al deber. Es decir, ¿perdón? O un delito. Puede ser por omisión. Pero estas son contrarias al deber. ¿Sí? Intento de homicidio. Un poquito también. Entonces, esta acción es contraria al deber. Ahora, el siguiente panorama es: lo salvo, pero porque quiero que la gente me reconozca. O sea, voy a salvar a Patricio Estrella para que la gente diga: ah, Jennifer es súper buena onda y la salvó y se sacrificó y sacó a Patricio Estrella adelante, y gracias a Jennifer, Patricio Estrella puede ser una persona. ¿Esa es una acción correcta? Tampoco. No es Bueno, una es acción. cuestionable. Exacto. Es una acción que está conforme al deber, o sea, está de acuerdo con el deber, pero tiene una inclinación inmediata, es decir, tiene un interés. ¿Sí? Porque, o sea, sí hay algunas en las que puedes felicitar, pero, o sea, no es para tanto, o sea, salvar a una persona, no es para tanto. O sea, si la salvas, ok, la salvé, normal, te vas caminando. Porque te nació, no porque quieres. Exacto. Lo que estamos buscando es encontrar acciones que no las motive, es decir, que yo no haga las cosas porque quiero que me reconozcan o me feliciten, sino yo hago las cosas porque es mi deber. ¿Sí? O por ser amable. O por ser amable. Ok. Entonces, nuestro siguiente ejemplo es: lo salvo porque Patricio Estrella es mi mejor amigo. También lo salvas por acto de humanidad y de amor. Ajá. Es una acción que está conforme al deber, pero no se le considera como una acción buena de manera estricta. ¿Por qué? Porque tiene el interés. Es mi mejor amigo, lo salva. Entonces, ¿cuál sería una verdadera acción buena? Una verdadera acción buena es si lo salvas, aunque sea una persona extraña y no lo conozcas y no te importe absolutamente nada. Y estás solo. Y estás solo, exactamente. Entonces, a estas acciones se les conoce como las acciones de buena voluntad, y esto lo dice Kant. Es decir, nosotros deberíamos actuar simplemente porque es nuestro deber O porque se nos nace. o porque nos nace, por supuesto. No persiguiendo un interés. Exactamente, no buscando un interés personal. Y entonces esas van a ser las acciones realmente éticas, y esas van a ser las acciones buenas. Y tampoco decir, salvar a tal persona y decirlo a medio mundo. Exactamente, no se trata de estarlo presumiendo, Ajá. porque no necesitas presumirlo. Y entonces aquí es cuando se pone interesante la plática. Nosotros sabemos que las ciencias de la salud se caracterizan por ser disciplinas muy complejas. Es decir, si ustedes piensan un poquito en la medicina, un médico, ¿qué tantas cosas tiene que saber? Muchas. A ver, hagamos una pequeña lista de las 10 cosas básicas que tiene que saber un profesional de la salud. Todo sobre el cuerpo humano, ¿ok? Esa es una. De la mente, ¿sí? De qué tipo de enfermedad, cáncer, tos, de todo. Los tipos de enfermedad, ¿ok? ¿Qué más tiene que saber? El tipo de pastillas El tipo de pastillas o medicamentos. o medicamento. Ajá. ¿Qué otra cosa más tiene que saber? ¿Qué hacer y qué no hacer? O sea, por tales días o por tales semanas. Ajá. Ok. Así como mi mamá se lastimó el brazo, entonces el doctor recomendó que no haga ejercicio con tanto peso. Claro. Las recomendaciones que le tienen que dar a los pacientes. ¿Qué otra cosa? Nos faltan 5. ¿Qué otras cosas más tiene que saber un profesional de la salud? La investigación. También los primeros auxilios. Los primeros auxilios, sí. Ya nos faltan 2. Conocer al paciente, Conocer al paciente. qué medicamentos es alérgico, qué enfermedades, qué medicamentos toma, que puede alterar su salud con los nuevos que le vaya a dar. Así es. Cuando ustedes van al médico, ¿qué esperan del médico? Por supuesto que tenga conocimiento científico, de investigación, que tenga experiencia, pero ¿qué esperan específicamente del médico? Que las cure. Y el diagnóstico.
te alivien, ¿ok? ¿Solo eso? ¿No les gustaría que el médico las tratara bien? Sí, sí. ¿No les ha pasado que a veces los médicos no soportan tan bien? Uno de los puntos básicos es que escuchen al paciente. Exactamente. Y eso es algo que se tiene que aprender en las ciencias médicas. O sea, los médicos estudian para aprender a escuchar al paciente, ¿sí? Es decir, dentro de todo el conocimiento que estas personas adquieren, no solamente tienen conocimiento de la biología, ni de la química, medicina, etcétera, sino que también tienen que aprender a hacer interpretaciones, tienen que aprender a leer los signos del paciente, que cuando el paciente está contándole cuáles son los signos, con el rostro puede estar diciendo otras cosas, y esas cosas tienen que tomarlas en cuenta. Pero las ciencias de la salud suelen ser muy complejas porque no solamente juntan el conocimiento estricto, sino que también conjuntan las ciencias humanas. ¿Sí? También el conocimiento de todo. Tienen que saber de muchas cosas, muchas cosas. Tienen que tener experiencia personal, experiencia social, poder identificar, por ejemplo, que si están en una comunidad en donde se consume mucho maíz, tienen que aprender a entender cuáles son los padecimientos que van a tener estas poblaciones, etc. Entonces, en este contexto, creo que es importante que nosotros pensemos en el progreso biomédico, ¿sí? El siglo pasado es el siglo en donde más ha evolucionado la medicina y sigue allá. En 1953 se descubre la doble hélice del ADN. ¿Y eso qué quiere decir? Que el ser humano puede identificar qué es eso a nivel biológico que realmente le hace diferente de los animales, ¿sí? En 1954 comienzan las técnicas de reanimación. Imagínense que yo tuviera un paro cardíaco antes de 1954, antes de 1954, y que no existieran las técnicas de reanimación. Es decir, en el primer paro cardíaco yo podría quedar. Y eso es un gran avance para la medicina. En 1955 se realiza por primera vez el primer trasplante de riñón. ¿Y eso qué le permite a los seres humanos? Identificar que tienen la posibilidad de renovar sus órganos vitales, o sea, eso que los mantiene vivos, pero que además pueden prolongar y mejorar su calidad de vida. Es decir, si ya no me funciona bien el riñón, es posible que yo, acceda a un trasplante de riñón y mi vida sea más larga y sea mejor, ¿sí? En 1959 se hace por primera vez la fecundación animal in vitro, y esto le da las posibilidades de modificar la reproducción de los animales. En 1960 se hace una amplia experimentación con la píldora en Puerto Rico, con mujeres en Puerto Rico. Y entonces esto que nos permite a nosotros poder diferenciar el ejercicio de la sexualidad a manera recreativa, pero también a manera de reproducción. Es decir, hoy en día los seres humanos podemos decidir en cualquier momento si queremos tener hijos o no. Es la igualdad de género. Un poquito, va por ahí, por el tema de la igualdad de género. Y Nos permitió. aparte, respetar tu género. Así es. Y respetar lo que vas a hacer en el futuro. Exactamente. En 1967 se realiza con éxito el primer trasplante de corazón, ¿sí? Y entonces esos órganos que antes eran indispensables, pues ahorita los podemos reemplazar, ¿sí? Insisto, y mejoramos la calidad de vida de las personas. Y en 1978 nace la primera niña, el primer ser humano, como producto de la fecundación in vitro. Es decir, estas personas que por naturaleza tienen ciertas limitaciones para concebir, la ciencia ya les está ayudando a concebir familia. Y entonces estos son unos pequeños ejemplos de todo lo que pudo pasar durante el siglo pasado con la medicina. Usted iba a decir algo. Es que efectivamente mi voz es fuerte. En 1977 tengo la experiencia que mi hermana, en paz descanse, por primera vez, como dice ahí la fecundación, duró 8 años que no podía tener, y en 77 exactamente tuvo 2 niños, niño y niña,
pero desgraciadamente al otro día murió mi hermana y dejando a los 2 bebés. Pero bueno, eso fue exactamente en 1977, lo puedo confirmar. Exacto, y lo que podemos darnos cuenta es que estos avances de la medicina pues no se quedan solo en el laboratorio, sino que además tienen aplicación en la sociedad, ¿sí? Y que nos permiten avanzar. Y eso es muy bonito, eso es muy bueno. Pero para poder llegar a estos avances tan importantes, también es muy importante poder nosotros entender esto. Las ciencias de la vida, o sea, las ciencias de la salud y las ciencias humanas buscan el bienestar de las personas, ¿sí? Esa es nuestra meta. ¿Qué es lo que busca la filosofía? No, pues es que la filosofía se dedican como a pensar qué cosas, sí están pensando, pero están intentando entender la forma en la que el ser humano piensa, ¿sí? Y esto nos permitiría mejorar también muchos aspectos del ser humano, pero también la química está desarrollando medicamentos y también tenemos a la industria farmacéutica que buscamos el bienestar de la sociedad, ¿sí? Ahora estamos pensando más en una salud global, es decir, ya no solamente en la salud de las personas, sino que también son importantes la salud de los animalitos, del ecosistema. Miren los calorones que estamos pasando gracias a que antes no estábamos preocupados por estos asuntos, ¿no? Entonces, digamos, es importante que nosotros entendamos que ese es el objetivo final, lo que por último que busca la ciencia y las humanidades buscan es el progreso. Ahora, para llegar a estos puntos hemos pasado por historias muy tristes, pero yo voy a contar solo unas poquitas, porque no se trata de hablar de tristezas. Durante la Segunda Guerra Mundial, digamos, pasaron cosas muy terribles, ¿no? Con toda esta identificación de una raza superior que no tendría nada que ver, pero además hubo un equipo de médicos que hacían experimentos con seres humanos, ¿sí? Y estos médicos que hacían experimentos con seres humanos buscaban, digamos, depurar la raza y encontrar rasgos que pudieran mejorar lo que ellos querían conseguir. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando no podían hacer experimentos para mejorar la raza, es decir, ellos experimentaron ampliamente con mujeres y hacían que tuvieran gemelas, para que estas gemelas se pudieran procrear con los soldados, y entonces a su vez tuvieran gemelos y así tener una raza aria, le llamaban ellos. La eugenesia. Exactamente. Pero también hicieron experimentos médicos completamente innecesarios, sí. También en otro caso hicieron experimentos con humanos, o sea, en vez de eso, hicieron qué pasaría si no parpadearan por algunos días y se convirtieron en monstruos porque no podían dormir, no podían nada, hacer a gusto. Imagínate eso. Y se convirtieron en completos monstruos. Ok, qué cosa tan pesada. Además de eso, yo te voy a contar que los médicos alemanes intentaron potabilizar el agua del mar a través de los gitanos que tenían como prisioneros de guerra. ¿Eso a qué se traduce? Que les inyectaban, los canalizaban, les inyectaban el agua del mar para ver si salía potable. Por supuesto que eso no funcionó. Por supuesto que eso no funcionó. Intentaron hacer experimentación para cambiar el tono de los ojos, el color de los ojos. Intentaron hacer experimentación para cambiar el color de la piel, ¿sí? Entonces, por supuesto que hubo un muy mal uso de las personas, de los sujetos de investigación, que en este caso eran prisioneros de guerra, pero eran experimentos que no tenían sentido. Y por eso les hacía la pregunta al inicio. Si tuvieran la oportunidad de experimentar todo lo que ustedes consideraran posible, ¿qué experimentarían? Pues los alemanes dijeron, pues vamos a ver si les podemos cambiar el color de los ojos y vamos a ver cuánto tiempo aguantan, es real lo que ya cuento, cuánto tiempo aguantan con las pupilas abiertas, cuánto tiempo aguantan sin oxígeno y cuánto tiempo pasa para que se mueran si tuvieran bajo hielo, cosas que no le aportaban a la humanidad gran cosa, ¿no? Pero también tenemos, después de que terminó la Alemania nazi, se dieron los juicios de Nuremberg. Y en los juicios de Nuremberg, por supuesto, se sancionó
a la gente, a los soldados y a los guerreros que participaron allí, pero también se sancionaron a los médicos. Y gracias a los juicios de Nuremberg tenemos una declaración que nos exige tener mínimo 10 parámetros básicos para hacer investigación con seres humanos. Y entre ellas es tener el consentimiento informado, que es muy importante, es decir, que yo decida decirle a la investigadora, yo quiero participar en su investigación, que no se pueda transgredir a las personas, que no se pueda engañar, que no se haga la experimentación si se sabe que de antemano se va a morir el paciente. Son algunos de los ejemplos del Código de Nuremberg. Ahora, otras cosas que han pasado y no necesariamente con el contexto de la guerra, ¿no? Este es el caso de un medicamento que empezaron a probar en mujeres en Estados Unidos en 1961. El medicamento estuvo solo 6 meses para el acceso de las mujeres y era para quitarle las náuseas durante el embarazo. Solo 6 meses. Y esos 6 meses fueron suficientes para que generaciones de personas y personas en Estados Unidos nacieran con estas malformaciones que ustedes ven en pantalla. Y a eso se le llama el desastre de la talidomida. Así es. ¿Sí? Entonces, pues la bioética nos permite a nosotros poder, uno, recordar este tipo de acciones y darnos cuenta que no todo lo que uno quiera experimentar es posible, pero también darnos cuenta que cuando nosotros hacemos experimentación o queremos implementar un medicamento, necesitamos seguir ciertas reglas básicas para poder respetar a la sociedad. Este es un caso muy interesante, suena un nombre muy raro, pero yo estoy segura que muchas personas están relacionadas con ella. Ella se llama Henrietta Lacks, creo que por ahí debe estar en internet la película, se llama La historia de Henrietta Lacks, y es una mujer a la que le detectan cáncer cervicouterino, y entonces va al hospital de mucho renombre en Estados Unidos, la diagnostican, y el médico que la atiende dice, yo quiero crear una línea celular inmortal, porque eso sirve para un montón de cosas. Y ya lo había intentado varias veces, pero no lo lograba. Entonces le tomó una muestra a Henrietta Lacks de sus células y la diagnostica, le dice, usted tiene cáncer cervicouterino, pasan 2-3 meses, Henrietta fallece. Pero Henrietta, gracias a las células de Henrietta, nosotros hemos podido tener al día de hoy toda la experimentación para las vacunas contra la polio, contra el COVID-19. Desde 1950 y tanto hasta el 2010 se calcula que se han producido alrededor de 50 toneladas de células HeLa, que son las células que nos ayudan a hacer experimentación. Entonces seguramente algún medicamento que ustedes se han tomado ha pasado por una experimentación con las células HeLa, ¿sí? ¿Ustedes se imaginan cuánto pesa una célula? Nada. Ok, no pesa micras, ok. ¿Cuántas células son 50 toneladas de células? Es una cantidad inmensa, inmensa. Entonces, Henrietta Lacks ha sido parte de la historia de la medicina y nosotros hemos sido beneficiados gracias a Henrietta. Ha participado en millones de estudios biomédicos que no reportan ningún beneficio a su familia. Es decir, los hijos de Henrietta Lacks hoy en Estados Unidos no tienen ni siquiera servicio de salud. Ahora, pensemos cuánto se han ganado las industrias farmacéuticas por la experimentación con las células HeLa. Pensemos un poquito cuánto han pagado ustedes por ciertas vacunas que no están incluidas en el plan de vacunación. O en operaciones, o en medicamentos, etcétera, etcétera. Ahora, muchos de esos avances han sido relacionados con Henrietta, pero no le reportan ningún beneficio a su familia. Y entonces sucede que muchas veces quieren experimentar con poblaciones como la mexicana y siempre se les pregunta ¿y cuál es el beneficio de la sociedad? Porque a veces también experimentan los medicamentos, ven que es efectivo, que funciona, se van y se llevan el medicamento y el paciente sigue con su problema. ¿Sí? Entonces tendríamos que pensar, la ciencia avanza y avanza mucho y es muy bueno que avance la ciencia, es sumamente bueno, es más, necesitamos que siga avanzando.
Pero lo que no puede suceder es que la ciencia siga avanzando a costa de los seres humanos. ¿Sí? O sea, no podemos seguir permitiendo, exacto, que nos beneficien. Ahora les voy a mostrar otro ejemplo que es bastante interesante de cómo este es el comité del Kidney Center, el comité de ética del centro de diálisis de Seattle en Estados Unidos. Entonces resulta que en los 60, a principios de los 60, había muchos pacientes que tenían enfermedad renal, muchos pacientes, y necesitaban diálisis. Y había solamente un equipo en este centro. Entonces ellos dijeron, pues no nos vamos a meter en problemas, vamos a escoger un grupo de personas que asignen quién debe recibir la diálisis y quién no. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona no recibe la diálisis? Entonces, lo que sucedía era que reunieron a estas personas, ustedes se fijan, hay sacerdotes, hay médicos, enfermeras, la señora es parte de la sociedad y demás, y ellos empezaron a asignar el tratamiento, pero con sesgos. Entonces era a las personas afrodescendientes, no, a ellos no les vamos a asignar. A las personas pobres, no, tampoco. No, a ellos tampoco. A los homosexuales y las personas de la comunidad, no, tampoco, a ellos tampoco se les va a asignar. Y entonces esto se desata un escándalo, porque la revista Life dice, pues es que ellos están decidiendo quién vive y quién fallece. Y entonces la bioética nos permite a nosotros reflexionar si eso es correcto o es incorrecto, ¿no? Ese es un ejemplo. Ahora tenemos otro ejemplo. Es el experimento Tuskegee. El experimento Tuskegee es un experimento para demostrar o identificar cuánto tiempo duraba la enfermedad de la sífilis, ¿sí? En hombres personas afrodescendientes. Y entonces dicen, no, pues está interesante porque hay que curar la sífilis. El estudio ya se había hecho en hombres blancos, se había hecho en 1928, se reportó el resultado, y no le avisaron nunca a los pacientes afrodescendientes, es decir, les dijeron, pensaron que como eran distintos, biológicamente eran diferentes, y entonces el experimento iba a ser distinto. Entonces tomaron 600 afrodescendientes en Tuskegee, que es un pueblo en Alabama, en Estados Unidos, les dijeron, ustedes tienen una enfermedad muy rara que se llama la sangre mala. Y entonces nosotros les vamos a dar tratamiento. Y el tratamiento era que les sacaban sangre, les sacaban líquido raquídeo, todo el tiempo los estaban monitoreando y ya, ese era el tratamiento. Traducción, nunca hubo tratamiento. Traducción, nunca les avisaron de su padecimiento. O sea, nunca les dijeron, usted tiene una enfermedad que se llama así. El experimento duró 40 años. 40 años. Y es demasiado para un experimento. Y en la mitad del experimento sale la penicilina como el medicamento correcto para el tratamiento. ¿Por qué? Porque ya se había hecho el estudio de Oslo, ya teníamos datos. A la mitad del experimento sale la penicilina como el medicamento efectivo y nunca les avisaron a los sujetos de investigación. Nunca les dijeron. Entonces dejaron que siguiera. De hecho, no me acuerdo el año exactamente, no lo recuerdo, pero justamente cuando sale la penicilina, obviamente no se les informa a los, vamos a decirlo, a los sujetos de estudio. Sujetos de investigación. Vamos a decirle de investigación, pero es que ya no era investigación, ya era como especímenes ahí, o sea, ya se les trataba como de segunda. ¿No? Incluso se les dio placebo. No, nunca les dieron nada. Pero nunca les dieron nada. O sea, nunca les dieron ni placebo. Nada. Absolutamente pero ya nada. se sabía, ¿no? O sea, No, claro, se sabía que la penicilina funcionaba, pero nunca les dieron nada. Es más, pasaron 25 años del proyecto y pues los sujetos de investigación, ay no, aquí ni me están solucionando nada, yo mejor me retiro. No, les vamos a dar un certificado. Les dieron un certificado de participación y les dijeron, les vamos a dar tratamientos especiales.
que eran las friegas de mercurio, que eso ardía muchísimo, era súper doloroso, y les tomaban las muestras de la espina dorsal para identificar si la sífilis podía llegar al cerebro. No podían darles nada porque alteraban el resultado del experimento, porque lo que ellos querían saber era saber hasta qué punto avanzaba la sífilis y en qué momento fallecían. O sea, lo que querían era verlos morir. Y no les dieron medicamento. Entonces, más o menos en 1972 se generó un escándalo porque, bueno, además déjenme decirles, el estudio fue patrocinado y pagado por el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos. Es decir, la Secretaría de Salud de Estados Unidos dijo, hagamos el estudio. Pues cuando ya llevaba mucho tiempo, existió un señor que se llama Peter Buxton, y Peter Buxton dijo, este experimento lleva mucho tiempo, que hay que revisarlo, hace el escándalo, no le prestan atención, le avisa al New York Times, el New York Times saca la nota, y digamos se vuelve una cosa así súper loca, y se da la primera noticia del estudio, y en 1972 se finaliza de manera inmediata, porque ya se mete gente del Senado y de la política al respecto, es como tienen que detenerlo. Entonces detienen el estudio, y hasta 1997 aparece una disculpa pública de Bill Clinton diciendo, les vamos a entregar $9 millones a los sobrevivientes del experimento Tuskegee. Y entonces uno se pregunta, ¿vale la pena $9 millones? Muchas personas quedaron inválidas por las malas prácticas en la toma de las muestras. Por supuesto que hubo personas que fallecieron en el camino. Entonces la pregunta es, ¿vale la pena $9 millones por la vida de una persona? ¿Cómo los iba a disfrutar? ¿Para qué quieres el dinero si no tienes salud? Y además tienes sífilis y no te da tratamiento, el dolor es inconcebible. Entonces este es un ejemplo muy importante de cómo a veces la ciencia avanza y pretende avanzar, pero no está tomando en consideración a los seres humanos. Entonces, pensemos por un momento, para ustedes, ¿qué es la dignidad humana? Es un ser humano. Es el ser humano, así es. Reflexiones. ¿Las qué, perdón? Las reflexiones puede ser un poquito. Se los voy a poner más fácil. Es muy difícil definir la dignidad, muy difícil. ¿Ser bueno? Puede ser. Ya vas a ver. Pero nos queda muy fácil definir qué es indigno. Entonces, si yo les pregunto a ustedes qué es indigno, ¿qué me pueden decir? Bueno, yo les voy a poner un ejemplo. No tener agua potable. Eso es indigno. ¿Qué otra cosa podría ser indigno? No tener alimentos. No tener alimentos. No tener acceso a la salud. No tener acceso a la salud. No tener acceso a la escuela. No tener, exacto. Y trabajo. Y trabajo también. ¿Qué otros ejemplos tenemos? La esclavitud. La esclavitud es indigna, por supuesto. Salir. Exactamente. Que te quiten la libertad. El baño. Acceder al baño, por supuesto también. ¿Qué más? Si lo pensamos un poquito y hablamos en estos términos de qué cosas son indignas, pues nos damos cuenta que lo opuesto a ello sería tener acceso a la salud, no tomar agua, tener derecho al agua. Estas cosas nos dignifican como personas, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante Tener nuestra propia vida. Exactamente. ¿Por qué es importante entonces para nosotros tener claridad con respecto a la dignidad humana? Porque la dignidad humana es lo que nos hace seres humanos, básicamente. Entonces, es inherente, es decir, ni yo me la puedo quitar, ni nadie me puede quitar la dignidad humana, ¿sí? O sea, puede ser que yo viva en pobreza extrema y no tenga para comer y no tenga agua, y aún así, exactamente, y aún así tendrían que respetarme como ser humano. Es inviolable. O sea, si se transgrede o se viola la dignidad humana, es un evento grave, como Tuskegee, como lo que sucedió en Alemania. Es imprescriptible, es decir, no se acaba.
no se acaba con el tiempo, siempre vamos a ser dignos. No puedo renunciar a ella. No hablar. ¿Cómo? No hablar. Ok, puede ser. Es abstracta, es decir, yo no tengo cómo decir aquí tengo mi dignidad, miren, se las pongo en la mitad, ¿sí? Es universal, es decir, todos los seres humanos somos dignos, ¿sí? Ni siquiera es que merezcamos dignidad, no, ya la tenemos, así es. No tiene distinción de condiciones de creencia, género, cultura, afinidad genética y demás. Y entonces para nosotros es importante la dignidad, porque la dignidad es lo que nos va a permitir a nosotros hablar desde la bioética. La bioética se va a encargar de decir estos elementos son dignos para el ser humano y la ciencia está haciendo esto, ok, va en concordancia con el respeto a la dignidad, entonces estamos bien. Y parte de estas reflexiones que hace la bioética es el respeto por la autonomía. Es un concepto bien bonito que todas y todos tenemos. ¿Qué es la autonomía? Es esta capacidad que tenemos de tomar decisiones, ¿sí? No solamente decisiones médicas, que digamos este es el ejemplo que yo les voy a mostrar el día de hoy, pero también de tomar decisiones de si me voy en camión o si me voy en el metro, tomar la decisión de si hoy tomo agua fría o agua cálida. Esas decisiones hacen parte de la autonomía. Y entonces, cuando nosotros vamos al sistema de salud o vamos a los profesionales de la salud, a veces pasa que el médico no me deja tomar mis decisiones, ¿no? Un ejemplo, doctor, no me gustan las inyecciones, ¿no me puede dar unas pastillas? No señora, se tiene que poner las pastillas. Eso no tendría por qué suceder. Eso no tendría por qué suceder. Oiga, doctor, es que fíjese que a mí me dijeron que el té de valeriana es buena para los nervios, ¿me lo puedo seguir tomando? No tendría por qué decir que los tés no sirven para mí. ¿Por qué? Porque tendría que respetar que esa es mi creencia, ¿no? Ah, doctor, es que yo soy de una religión distinta y resulta que en mi familia se cree que si hago un sacrificio el lunes se me va a quitar el dolor menstrual. No tendría por qué decir que eso no es correcto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de autonomía, pues hablamos de la toma de decisiones, pero a veces en el contexto de la salud, a los profesionales de la salud les cuesta reconocer esa autonomía. Y tampoco creer en todo lo que dicen. Exacto, eso es muy importante. O sea, Ni todo lo que dice el agua TikTok. puede flotar con tal elemento y lo compramos y se solamente trae. O sea, no creen en todo lo que dicen. Hay que aprender a tener pensamiento crítico. ¿Qué es eso? Es no creer en todo. Exacto. Sí. Y justo, bueno, esto de la autonomía, quiero compartir una experiencia personal. Y fue bastante frustrante incluso, porque cuando me pasó, yo la verdad, yo no pensé que estaba sufriendo algún tipo de violencia, ¿no? Yo tendría como 25 años, más o menos, y yo fui al ginecólogo y le dije, ¿sabe qué? Yo ya tomé la decisión de que no quiero tener hijos, y es algo que ya lo sé, y me quiero hacer la salpingo. Y el ginecólogo me dijo, ¿estás loca? O sea, ni siquiera me dijo, piénsalo, o me dijo, no, pues es que estás loca, estás muy joven, vas a cambiar de opinión. ¿Qué piensa? Lo primero, ¿qué piensa tu pareja? Mi pareja está, que mi pareja esté de acuerdo o no, eso no tiene nada que ver con mi persona. Después me enteré, ya estudiando la maestría en bioética, me enteré que ese tipo de cosas pues, es parte de la violencia obstétrica. Sí, por supuesto. Entonces, se me negó, además de que se me niega un servicio de salud, ¿no? Pues además era el estigma, ¿no? Todavía, estás loca, estás joven. ¿Qué otra cosa me dijeron? No, es un procedimiento muy invasivo. Y es como, ya lo sé, por eso ya sé, pero me lo quiero hacer. O sea, ¿cuál sería el problema? Claro. ¿No? En esos casos, ¿qué tendría que suceder? Que el médico tendría que haberse sentado y explicarle cuáles son los beneficios, los riesgos y, digamos, las cosas negativas que podría traer que ella se hiciera el procedimiento. ¿Sí? También, no es que nadie tome tus propias decisiones, porque tú
puedes tomar tus propias decisiones, o sea, sin que nadie diga, quiero que tengas bebés, y tú dices, no, no quiero, o sea, porque es Tu decisión. es tu propia decisión, es tu propio, es algo, si algo no quieres hacer, no lo hagas y punto. Claro, así debería ser. O sea, porque no tenemos que ser manipulados, no tenemos que ser como títeres. Ajá. Ok, bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede en este contexto? Que a veces los médicos, como tienen el conocimiento científico, nos intentan dar la mejor opción, ¿sí? Pero a veces no nos informan al respecto. Y entonces nos quedamos con la idea de, es que él no me dejó hacer las cosas. Pues él tendría más bien que haber explicado, mira, es positivo por esto, pero también es negativo por esto, etc. Ahora, algunas teorías afirman que las personas que tienen autonomía, porque no todos pueden tomar sus propias decisiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas menores de edad necesitan de la tutoría de sus papás para que puedan tomar sus decisiones. Y entonces, para poder tomar decisiones necesitamos razonamiento, reflexión, la posibilidad de proyectar nuestras decisiones y la elección independiente. En ocasiones, ya casi vamos a acabar. En ocasiones las personas que tienen estas capacidades para tomar sus propias decisiones no pueden tomar sus decisiones porque tienen limitantes temporales de la autonomía. ¿Y cuáles son los limitantes temporales de la autonomía? Imagínense que yo tengo un cólico, ¿sí? Me duele mucho la panza y voy al hospital y me dicen, pues hay que operarla de emergencia. Firme consentimiento informado, autorizando que me dejo operar. ¿Estoy yo en la total libertad de pensar si me quiero que me operen o no? No. No. ¿Por qué? Porque tengo miedo. Y el miedo es una limitante de la autonomía. Porque tengo mucho dolor. Y esa es otra limitante. Y porque, digamos, por la emergencia misma, probablemente ni siquiera me puedan informar al respecto. Pero tenemos otros elementos que puede ser la vulnerabilidad, el temor, les decía, las enfermedades mismas o las causas de la enfermedad misma, e incluso la depresión. ¿Sí? Dime. El miedo no es una debilidad, es un sentimiento. Así es. O sea, porque muchos de mis compañeros así como, ay, le tienes miedo a tal la estructura, ay, tiene miedo. Yo les he querido decir que el miedo no es una debilidad, No, sino no es una debilidad. sensación que sientes, o sea, porque todos tenemos distintos pensamientos. Así es. Y tienen que respetarnos tal y como son. Así es, tal cual. Ok, ahora, una persona que firma un consentimiento informado sin leerlo o entenderlo, está en capacidad de actuar autónomamente, pero no lo hace, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿cuántas veces ustedes han leído un consentimiento informado? Que lo han leído. Sin firmar. Bueno, más bien que lo haya firmado y que diga, pues sí lo leí, estoy de acuerdo. Pues Sí. No sucede, siempre lo firmamos. las letras chiquitas. Exactamente, siempre lo firmamos y normalmente no lo leemos. Sí. Y entonces no estamos en condiciones de ejercer nuestra autonomía. ¿Por qué? Porque no tenemos la información completa. ¿Sí? Ok. Entonces, las personas autónomas, para que lo tengamos claro, tienen la posibilidad de tomar decisiones con respecto a su propia vida, ¿sí? Pero también puede cambiar la estructura de sus preferencias. Entonces, muchas veces, yo no quiero que a mí me entuben, y le dice a toda la familia, a mí no me vayan a entubar, por favor. Pero en el momento en el que se encuentra ante una situación muy compleja, puede cambiar de decisión, ¿sí? Y entonces, así como las personas que padecen alcoholismo tienen la posibilidad de elegir entre tomar licor y no tomar y hacer que uno de sus deseos prevalezca y cambiar, digamos, su situación, así nosotros también podemos tomar ese tipo de decisiones. Y entonces, ¿qué es la bioética? Pues la bioética es un puente de comunicación, ya estuve a punto de terminar, ¿eh? La bioética es un puente de comunicación que se da entre las ciencias de la salud y las ciencias humanas. ¿Para qué? Para que las ciencias de la salud no avancen más allá que lo que le permita el ser humano, ¿sí?
que no podamos seguir transgrediendo a nuestras personas, ¿sí? Entonces es súper importante que tengamos en cuenta que la bioética ha permitido que cuando ustedes vayan con un profesional de la salud, el profesional de la salud les tenga que explicar todo de manera clara y en el lenguaje en el que ustedes entiendan. Y tienen derecho a preguntar, ¿sí? Digo, eso es lo que debiera ser, pero en la realidad pues no sucede. Digo, le echamos ganas. Ahí vamos echándole ganas. Los médicos tienen limitado. Tienen el tiempo muy limitado. Y además tienen que hacer cosas, en ese tiempo limitado también tienen que hacer cosas que les quita tiempo, como el llenado de la nota médica, el expediente, y entonces tienen que depositar toda la información porque el otro médico que los vea necesita esa información, pero ahí vamos, estamos echándole ganas desde la bioética, de verdad, estamos intentando hacer aportes al sistema de salud para que el sistema de salud también, pues busquemos opciones para que esto se pueda arreglar, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿para qué nos sirve la bioética? Voy a avanzar un poquito más. Para muchas cosas. Ok, ¿para qué nos sirve? Para reflexionar. Para generar conciencia del compromiso moral, o sea, esta responsabilidad que tenemos con nosotros mismos, con los demás y con nuestro entorno, o sea, con los animales, el ecosistema y demás. Para comprender que existimos en un mundo que está completamente diverso. O sea, está así como tenemos a la mamá que le gustan los animalitos y cuida al perro y al gato y demás, tenemos al papá que no le gustan los animales, pero pueden vivir en un mundo y pueden estar juntos. Para comprender que todos los seres deben ser reconocidos en el marco de la dignidad y para dar fundamento ético a la toma de nuestras decisiones. Y pues me gustaría platicar con ustedes, no sé si tengan preguntas, dudas, quejas y comentarios. Yo estoy a sus órdenes. Muchas gracias por su tiempo y por su asistencia, quienes están aquí con nosotros y quienes están en redes sociales. Muchas gracias. Gracias a la doctora Jennifer y a quienes nos acompañaron aquí en el museo, quienes nos siguieron en redes sociales. Recuerden que los pueden encontrar en Facebook, en Twitter y en Instagram como Museo UNAM Hoy y seguir la cartelera de actividades. Tenemos actividades entre semana, fines de semana y la mayor parte, bueno, pues son a mediodía, horarios bien accesibles y son actividades gratuitas. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente emisión de Ciencias Sábado.